Muy, pero muy buenos días para todos ustedes, mis amados hermanos y familia en Dios y amigos que en esta mañana puedan estar sincronizados con el consejo de Dios y su palabra. Yo le invito que en esta mañana del día miércoles abramos la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 30, versículo 26. Job, capítulo 30, versículo 26, y vamos a leerlo en esta mañana pidiéndole la dirección y la guianza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y decimos todos amén y amén. Dice así Job 30:26, dice así: cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Cuando leemos este pasaje de Job, nos damos cuenta que cuando él esperaba que las cosas salieran bien a través de su justicia, a través de su integridad, ¿qué sucedió? Vino el mal. Que cuando él esperaba la luz, cuando esperaba que resplandeciera la justicia de Dios, que cuando él esperaba que todo lo que él emprendiera y siguiera haciendo en Dios saliera bajo la bendición de Dios, ¿qué sucedió? No vino luz, sino que vino oscuridad. A veces podemos pensar y podemos llegar a mirar y podemos llegar a preguntarnos: ¿sufren los justos? Cuando vemos la vida de Job, podemos llegar a preguntarnos: ¿por qué un hombre que dice la palabra que era temeroso de Dios, apartado del mal, y que era un hombre justo, y que oraba y hacía sacrificios todos los días y oraba a Dios por sus hijos, un hombre intachable en todo lo que hacía, un hombre que le pagaba bien a sus empleados, un hombre que era quizás un buen esposo, era un buen padre, un buen suegro, en todos los sentidos? ¿Por qué este hombre que hacía todo lo contrario a la corriente del mundo, por qué este hombre estaba padeciendo? Ahí es donde nosotros podemos llegar a pensar: ¿puede haber sufrimiento a pesar de ser hijos de Dios? Yo creo que muchas personas pueden estar preguntándose: pues bueno, que el impío, el pecador, que las personas que no conocen ni temen a Dios les vaya mal, pues bueno, pero ¿cómo podremos entender y comprender que alguien que ama a Dios y que vive una vida recta delante de Dios puede estar sufriendo a pesar de ser un hijo de Dios? Amigos y amados hermanos, como la muerte, tengo que decir, o sea, no yo siendo la muerte, aclaro, sino como la muerte no exime ni colores, ni razas, ni idiosincrasias, ni respeta tampoco autoridad terrenal, así también es el sufrimiento. El sufrimiento es inevitable. El sufrimiento no podemos evitarlo, aunque seamos o no seamos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, no podemos evitar el sufrimiento. A veces la gente se equivoca, y esto viene también por causa de ese mal evangelio que a veces se enseña, de que es que los hijos de Dios no sufrimos, que vivimos de victoria en victoria, de poder en poder, que vivimos, mejor dicho, que todos los problemas se nos soluciona cuando venimos a Cristo, que todo lo que hay en nuestro alrededor será solucionado con una varita mágica llamado Jesús. Es una vil mentira, mis amados. Es inevitable vivir sin sufrimiento, porque el sufrimiento, ¿qué hace el sufrimiento? Yo he visto que el sufrimiento, y aun cuando lo he tenido que pasar en mi propia carne, me he dado cuenta que el sufrimiento da forma al hombre, y que el sufrimiento lo que hace es educar y hacernos más sensibles ante el mundo y ante Dios. Escucha bien, el dolor da forma al hombre, cualquiera que sea, llámese justo, llámese hijo de Dios,
llámese el presidente, llámese como se llame. Cuando viene el dolor, cuando viene el sufrimiento a los seres humanos, cuando viene el sufrimiento a la vida de nosotros como hijos de Dios, ¿qué hace el sufrimiento? ¿Qué hace el dolor? El dolor nos da forma, nos moldea, nos trata, nos quebranta, nos lleva a la humillación, nos lleva a reconocer que somos frágiles y débiles delante de la presencia de Dios. Tal vez tengo que decir que tal vez nosotros como seres humanos no queramos sufrir. De hecho, estoy seguro que muchas personas no quieren sufrir. Yo no quiero sufrir y mucho menos no me gustaría ver sufrir a los nuestros, a nuestras familias cuando padecen. Cuando miramos la vida de Job nos damos cuenta de que Job estaba viviendo en la miseria. Job estaba viviendo sin alivio durante meses. Sus llagas estaban abiertas por todo su cuerpo y durante ese tiempo Job había cargado el dolor de haber perdido sus hijos y haber visto morir a sus hijas. Dios originalmente había permitido que los sufrimientos de Job comenzaran para mostrar a Satanás y a los ejércitos de los cielos que Job apreciaba más la dignidad de Dios y que amaba a Dios por encima de sus posesiones y su familia y sus riquezas. Pero también tenemos que decir que después de que Job mostró que realmente él amaba a Dios y que todo lo que había en el mundo había pasado por encima del dolor y el sufrimiento, había otro propósito que Dios quería a través de todo esto enseñarle a Job, y era buscar el que Job fuera despojado de su autojusticia, de su orgullo, y que por medio del sufrimiento él pudiera entender y pudiera oír por primera vez en tanto tiempo, escuchar bien, de que él tenía que ser tratado completamente por Dios. Amados, los sufrimientos muchas veces no son un castigo como a veces algunas personas piensan. Los sufrimientos muchas veces no son la señal de la ira de Dios. El dolor que Job sufrió no es el dolor del látigo de Dios, como si lo tratara como un verdugo. El dolor que Job vivió era el dolor del bisturí del cirujano llamado Dios, de ese cirujano que quería tratar en la vida de Job como ese cirujano hoy quiere tratar en la vida nuestra. No importa lo que estemos sufriendo, lo que interesa es saber que es el bisturí de Dios el que está trabajando a través de las enfermedades, a través de las calamidades, a través de los desastres naturales, a través de cualquier causa de dolor que nos pueda llevar solo con el fin de quebrantar nuestro orgullo y nuestra vanagloria y nuestra autosuficiencia para que miremos completamente a Dios. Amados hermanos, en los justos no estamos eximidos de los sufrimientos. Pablo sufrió, Pedro sufrió, Timoteo sufrió. Y que más que Dios permitió que el Hijo de Dios padeciera todo lo que nosotros hoy padecemos. Oremos y démosle gracias a Dios. Padre que estás en el cielo, a veces no entendemos por qué viene el sufrimiento a nuestras vidas. A veces es inexplicable, Señor, y a veces callas, no dices nada, ni das señal, mi Dios. Solo queremos darte gloria y honra, Señor, porque estos padecimientos o sufrimientos que a veces vienen a tus hijos y a tu pueblo o a la tierra es para afligir y conmover el corazón de los hombres a través de la humillación y el quebrantamiento. Padre, en tus manos encomendamos este día miércoles y nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amada familia en Dios, que la gracia y el favor de Dios esté con ustedes. Bendiciones, Dios los bendiga. Tenga un feliz día en la presencia de Dios. Chao, chao, bendiciones.